y la luz de mis ojos. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: Maestro, ¿seré yo? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Puerto Brasil. Cuando escuchamos la lectura del profeta Isaías, se nos dice: el Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. Aquí tenemos que dejar en claro, ustedes saben que el discípulo no es lo mismo que el apóstol. Los apóstoles son 12 elegidos por Jesús, con lo cual nos dice hoy el Evangelio que están compartiendo una cena. El discípulo es aquel que le sigue, pero en el tiempo de Jesús no todos sabían leer y escribir. Eso era el privilegio que tenían algunos. Y los que aprendían a leer y a escribir se constituían en las autoridades del tiempo, hacia nivel social, político, religioso, económico. Pero muchos de ellos se dejaban ganar por la soberbia, porque ellos sabían, entonces se volvían discriminadores del resto de la gente que no había aprendido a leer y escribir, y los trataban mal, los despreciaban, y muchas veces aquellos que no sabían leer y escribir eran considerados como aquellos que no se podía hablar porque no sabían razonar. Entonces, situación muy triste. Y entonces Jesús, cuando Él viene, ¿a quién se va a dedicar más? Si los que sabían leer y escribir se habían dejado ganar por la soberbia, por lo tanto entonces no aceptaban aportes, no aceptaban correcciones, no aceptaban una propuesta de comenzar un nuevo estilo de vida. Entonces Jesús tiene que
que dedicarse a aquellos marginados, a aquellos que eran considerados como que no sabían razonar. Y Jesús tiene que utilizar un lenguaje sencillo. En ese tiempo se utilizaba un lenguaje que era muy común, que se llamaba la parábola. ¿Y qué era la parábola? La parábola eran escenas de la vida real, podían ser ejemplos, podían ser también veces tomados por un cuento, y a eso se le aplicaba un mensaje. Entonces, la gente entendía bien. Saben que esto era muy parecido a lo que nosotros manejamos hoy. Gracias a Dios que lo tenemos, Dios quiera que nunca se pierdan. Los refranes, los dichos populares, que no necesitan explicación. Cada uno sabe para quién, para cómo. Tenemos uno que dice: al que le quepa el sayo, como dice, que se lo ponga. Muy bien, así era la parábola. Por ejemplo, a ver, los dichos populares o refranes que nosotros manejamos. Si por ahí estamos conversando y ha salido un cierto tema y alguien dice: el zorro pierde el pelo, pero alguien pregunta qué se quiso decir. No, cada uno sabe. O si alguien puede estar en el mismo grupo conversando y alguien está ofreciendo algo y alguien salta y dice, porque siempre hay así esa gente inoportuna, y alguien salta y dice: a buen monte van por. No se necesita preguntar. Bueno, así era la palabra. Sí, se puede hacer una escena de la vida real, una comparación, ejemplo o cuento, y eso llevaba un mensaje. Ese es el lenguaje común para la gente que no sabía leer y escribir. Y entonces, esos eran los discípulos. Vamos a poner otro ejemplo para que se vaya entendiendo. El discípulo cumplía la misma función o el mismo papel que nosotros cuando hemos comenzado a ir a la escuela. ¿Sabíamos leer y escribir? No. Hemos necesitado de alguien que nos enseñe. Maestro, maestra. ¿Y qué ha puesto el maestro y la maestra? Su sabiduría, pedagogía, paciencia, porque no todos hemos sido lúcidos, algunos su cabeza más dura, pero han tenido mucha paciencia. Y entonces ellos nos han enseñado para la vida. Por eso nosotros nunca nos hemos olvidado de leer, de escribir, de hacer numeritos, porque todo lo que nos han enseñado es para la vida. Nosotros, ¿qué hemos puesto? La parte práctica. Nosotros hemos practicado. O si no, ¿cómo hemos aprendido las vocales? Ustedes se recuerdan que esta era la pedagogía para todos los que han sido maestros allá. La pedagogía, ¿cuál era? ¿Cuántas veces teníamos que escribir la letra A? ¿Cuántas veces teníamos que escribir? Era la pedagogía de los 100, ¿se acuerdan? 100 veces. ¿Cómo que no se iba a grabar? Y así las tablas de multiplicar, ¿cómo hemos aprendido? Repitiendo. Y por eso no nos olvidamos. Entonces la práctica la hemos puesto nosotros. Entonces el discipulado era así. Se acercaban a Jesús el maestro, pero había una gran diferencia, que esta gente ponía en práctica la enseñanza de Jesús. Nosotros hoy, si Jesús estaría hoy en medio de nosotros, ¿qué nos diría? ¿Que somos buenos o malos discípulos? ¿Qué diría de nosotros? ¿Qué malos discípulos? ¿No? Porque sabemos cosas, pero no las practicamos. No las practicamos. En cambio, en la época de Jesús y anteriormente, sí que se ponía en práctica. Por eso el profeta Isaías hoy habla de lo que hace el discípulo. Mira, dice, el discípulo tiene una lengua de discípulo para hablar. Y dice, y es para que tenga palabras y pueda reconfortar al fatigado con palabras de aliento. Es una invitación a ver cómo nosotros
deberíamos hoy poner en práctica una enseñanza para ayudar al otro. Sobre todo, por ejemplo, cansados, agobiados, preocupados, tristes, angustiados, resentidos. Tiene que haber una palabra de aliento. Y nosotros que decimos, no, que se la dé otro. No, todos tenemos que poner en práctica esto. Porque eso puede pasar en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Alguien necesita una palabra de aliento. Entonces, el discípulo el Señor les ha dado una lengua de discípulo para aprender a reconfortar al que está fatigado con una palabra de aliento. Y dice, cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo y porque el Señor abre mi oído para que no volvamos atrás. Otra cosa, ¿cómo nos cuesta a nosotros escuchar? Cuesta muchísimo. Más bien nosotros no tenemos el oído acostumbrado para escuchar, comprender, aceptar, ayudar, no. Nosotros tenemos el oído para escuchar y discutir, escuchar, confrontar, escuchar, cuestionar. Y dice que el Señor abre el oído para que nosotros aprendamos a escuchar. No nos dice, bueno, escuchen y discutan, no, escucha, hay que escuchar. Y lamentablemente estamos perdiendo esa capacidad de escucha. Y todos necesitamos ser escuchados. Todos necesitamos algo porque tenemos que expresar, que el otro escuche lo que me pasa, lo que estoy viviendo, lo que siento, lo que me entristece, lo que me angustia. Además, dice que el Señor, al discípulo, dice el Señor, viene y me ayuda para que yo no me sienta confundido. Mire cuántas cosas goza el discípulo. Pero esto que aprende es precisamente para que se ponga en práctica. Y si el discípulo aprende, entonces también se prepara para el fracaso. También se prepara para la traición. También se prepara para cuando uno se siente defraudado. Y sobre todo de personas que quieren, que confían. Jesús ha confiado mucho en Judas. Era aquel que manejaba el tema económico. Y sin embargo, Judas lo vendió. Pero miren cómo Jesús también es capaz de compartir con aquel que lo ha vendido, que lo traiciona. Y nosotros como discípulos eso no entra aquí. ¿Cómo puedo yo compartir con alguien que me ha hecho daño? Pero si fuésemos buenos discípulos y aprendiéramos bien del Maestro, entonces sí que podríamos irnos preparando. Yo creo que todos nosotros hemos pasado, hay que prepararse para pasar esto de Jesús. Sentirse así traicionado, engañado, no querido, no tenido en cuenta. O también sentirse adulado porque Judas hace una adulación, por eso también se prendió la cena. Entonces creo que en esta Semana Santa nosotros nos tenemos que ir preparados también para esto, ir dando pasos concretos. Eso aquí también nos está enseñando de que el amor no es cuestión únicamente de sentimientos. El amor es cuestión de decisión. Jesús comparte con Judas porque ama. Y es un amor así incondicional, Dios ama para siempre. Si fuese el amor así de Jesús, puro sentimiento, y bueno, andaríamos de fracaso en fracaso. Por eso le pedimos mucho al Señor que nos ayude, así como estamos caminando para vivir en plenitud esta Semana Santa, que nos ayude a ser discípulos. No me he oído de ese discípulo.
que nos dé lengua de discípulos, que podamos hablar, tener palabras para reconfortar, alentar, ayudar a los demás. Pero sobre todo también que nos ayude a prepararnos para los momentos difíciles de nuestra vida. Que el Señor nos conceda esta gracia.